A continuación, vamos a desarrollar el capítulo número 2, Aprender a leer. Este capítulo tiene como nombre los principios fundamentales de la enseñanza de la lectura. Decimos que cada niño debe aprender la correspondencia entre grafemas y fonemas, que al enunciar estos principios nos tenemos que concentrar en la primera etapa del aprendizaje, especialmente la que ocurre en el primer grado y que es un año fundamental. A continuación vamos a desarrollar los 7 principios. El primer principio tiene como nombre Principio de enseñanza explícita del código alfabético. En este principio las letras se ensamblan de izquierda a derecha, pero hay cuestiones que se deben enseñar punto por punto. Por ejemplo, la correspondencia grafema-fonema, la combinatoria de letras o de grafemas, la movilidad de las letras o de los fonemas, la correspondencia espacio-temporal y la discriminación en espejo. Cuando hablamos de la correspondencia grafema-morfema, decimos que cada letra o grupo de letras se corresponde a un fonema. Con las vocales no hay problema. Con el tema de las consonantes, los fonemas no se oyen de manera clara y distinta. Podemos decir que solo el dominio de las reglas de decodificación permitirá leer palabras nuevas automáticamente. Cuando hablamos de la combinatoria de letra o de grafema, decimos que el niño debe aprender a asociar grafemas y fonemas, tener en cuenta las características de algunas consonantes y de algunas vocales. Cuando hablamos de la movilidad de las letras o de los grafemas, tenemos que tener en cuenta la permutación de las letras o de los grafemas. Estos cambian la pronunciación de la cadena de caracteres. Cuando hablamos de la correspondencia espacio-temporal, debemos decir que el niño debe descubrir que en el español se lee de izquierda a derecha. El niño debe dominar su mirada y su atención espacial. Es importante hacer alternar las estructuras consonante-vocal y vocal-consonante. Cuando hablamos de discriminación en espejo, debemos explicarle al niño que las letras en espejo son distintas, que se escriben con gestos diferentes y se pronuncian de modo distinto. El segundo principio es el principio de progresión racional. Tenemos que decir que en este principio debemos analizar algunos parámetros en conjunto, como por ejemplo la regularidad de las relaciones grafema-fonema. Recordemos que la enseñanza explícita de la correspondencia entre grafema y fonema es lo que más facilita el aprendizaje de la lectura. Cuando hablamos de frecuencia de los grafemas y de los fonemas, debemos tener en cuenta que los fonemas que son más frecuentes son los que deben ser presentados primero. Cuando hablamos de facilidad de pronunciación de las consonantes aisladas, se propone introducir primero las consonantes continuas, que prácticamente pueden pronunciarse solas en ausencia de vocal. Cuando hablamos de la complejidad de la estructura simbólica, para el niño es difícil leer las sílabas que contienen bloques y consonantes, como los grupos kr o pl en las palabras acróbata o playa. Por eso, en el transcurso del aprendizaje de la lectura, se debe trabajar inicialmente las estructuras consonante-vocal y vocal-consonante. Cuando hablamos de la inseparabilidad de los grafemas complejos, debemos explicarle al niño que se debe comprender que los grafemas son unidades puramente convencionales y que existen grafemas complejos, porque están compuestos por más de una letra. Por ejemplo, en el español podemos encontrar la Ch, C y la H y la L, que son doble L. Cuando hablamos de las letras mudas, decimos que las mismas desempeñan un papel importante en la identificación de la morfología de las palabras. Por ejemplo, la H
el niño debe comprender que esta letra no se pronuncia. Después tenemos que tener en cuenta la frecuencia de las palabras. Por ejemplo, para el niño puede leer y es necesario enseñarle los artículos, los pronombres, los verbos que son más usados. Cuando hablamos del papel de los morfemas, decimos que es muy común que se enseñe la terminación gramatical de los verbos y de los sustantivos. Ahora vamos a hablar sobre el tercer principio, el principio de aprendizaje activo que asocia lectura y escritura. Decimos que los niños solo deben prestar atención a la posición contextual de algunas letras. El resto de los grafemas tiene una correspondencia directa con su respectivo sonido. Si un niño domina la codificación de las palabras y lo demuestra escribiendo al dictado, eso significa que ha comprendido la totalidad de las reglas de escritura y por lo tanto sabe leer. Decimos que la lectura mejora en la medida que el niño practica la expresión activa de las letras mediante el tacto y aprende los gestos de la escritura. Cuando hablamos del cuarto principio, el principio de transferencia de lo explícito y de lo implícito, decimos que la enseñanza de la lectura debe tener en cuenta dos etapas diferentes. Primero, una fase de enseñanza explícita. Por ejemplo, el primer año de escolaridad en la que el niño aprende las reglas de decodificación de la palabra. Y una fase de aprendizaje implícita, que es la que se extiende a lo largo de todos los años en los cuales el niño internaliza y automatiza estas reglas. Depende ante todo de la frecuencia y de la intensidad de la lectura. Cuando hablamos del principio de la elección racional de los ejemplos y de los ejercicios, hay que elegir muy cuidadosamente las palabras que se le presentan para facilitar su comprensión de las reglas y para evitar inducir al error. Por ejemplo, la concordancia de la enseñanza, la proscripción de los errores, la distinción entre el sonido y el nombre de las letras y la variedad de ejemplos y ejercicios. Cuando hablamos del compromiso, del principio de compromiso activo, de atención y disfrute, decimos que estos tres factores desempeñan un papel fundamental en este proceso, porque el niño debe disfrutar esta tarea, debe aprender también que tiene que ser un sujeto activo, el cual debe tener en cuenta la atención. Cuando hablamos del principio de adaptación a nivel del niño, podemos decir que el niño debe ser un actor de su propio aprendizaje, mantenerse estimulado constantemente y que el docente tenga la sensación de un acompañamiento constante hacia él.